una querida amiga que ha estado desde el principio. Compañera de la casa. Es una gran periodista, compañera de todo. Arrancó con Altavoz con nosotros, básicamente en el medio de la pandemia. Candelaria Boto, ya está acá, nuestra economista. Fundadora de Altavoz. Claro que sí, por supuesto, Socia totalmente. fundadora de Altavoz y es una de las mejores economistas que hay en la Argentina, Candelaria. Hoy vamos a hablar de la economía del conocimiento. Tenemos más invitados, pero Cande, en un tuit vendé qué es lo que vamos a ver, vemos el informe y arrancamos. Bien, la idea es hablar justamente de este cambio en la lógica de una industria más de bienes a pasar a una industria más de servicios y todo lo que implica que el activo sea el conocimiento. Yo te digo, voy a aprender porque no tengo absolutamente idea de nada. Todos vamos a aprender de nada. algo que es muy importante para el desarrollo de nuestro país, así que vemos el informe y arrancamos. Algo que deambula mucho en los medios y las redes sociales, tomado de los pasillos de las discusiones económicas, es que el globo se divide entre países en vías de desarrollo y los desarrollados. Pero ¿qué onda con esa diferencia? Si bajamos al llano, podemos decir que mientras hay países que crecen pero no se desarrollan, hay otros que impulsan constantemente su desarrollo. Crecer es tipo un aumento del total de bienes y servicios que produce por año una economía. En cambio, el desarrollo es una expansión económica que mejora las posibilidades de ese país y mejora la calidad y el nivel de vida de sus habitantes. Un país puede crecer por producir y exportar mucha materia prima, como cereales, pero para desarrollarse hace falta más pimienta. Es necesario un aporte intensivo del conocimiento humano para promocionar la denominada economía del conocimiento. Es decir, impulsar industrias como el software, la biotecnología, servicios de electrónica, satélites y robótica. En la jerga, a esto se le suele llamar investigación y desarrollo. Después de muchas idas y vueltas, Argentina sancionó en 2020 una ley que promociona y genera beneficios fiscales para la economía del conocimiento. Pero por estas tierras, los números que asombran son más los de la pobreza y la desigualdad que los de la economía del conocimiento. ¿Cómo sostener en el tiempo políticas que impulsen la investigación y el desarrollo? ¿Qué le falta a Argentina para ser un país desarrollado? Bueno, Cande, vamos a arrancar de cero. Hagamos un glosario sobre qué es la economía del conocimiento. Sí, la economía del conocimiento se sustenta justamente en que el activo sea la información, sea el conocimiento, sea la innovación, los aspectos creativos, y tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas que se dio tanto en la primera revolución industrial, podemos pensar más a principios del siglo XX, como se está dando ahora con otra forma de industria que genera otros desafíos también para la forma de regulación y para esto que decíamos del desarrollo de los países. A ver, ejemplos de sectores de nuestra economía que se trabaje con la economía del conocimiento. Bueno, Argentina dentro de la región es muy importante porque tiene más de 5 unicornios, que son empresas que están valuadas en más de 1.000 millones de dólares y que se centran básicamente en el sector de tecnología. Digamos que no son empresas que están fabricando un bien, sino que están fabricando un servicio. Tengo entendido, Cande, esto sabrás mucho mejor vos y seguramente los invitados también que van a venir después, que todo lo que vienen a ser los trabajos del futuro, los trabajos del presente prácticamente, programador, por ejemplo, hay mucha oferta laboral, pero poca demanda. ¿Esto es así? Bueno, por ejemplo, cuando uno ve el sector específicamente de programación y de analista en sistemas, tiene una tasa de desempleo mucho más bajo que el promedio de la economía. Digo, hay como una demanda más fuerte, pero esto del futuro del trabajo, que es lo que abre esta industria del conocimiento, es por un lado generar trabajos que son profesionales y que son muy difíciles de acceder porque uno necesita una formación, un conocimiento, a trabajos más precarios, como son, por ejemplo, bueno, los trabajadores de aplicaciones que son tracción a sangre, digamos. Entonces se generan como dos polos donde hay trabajos que son muy bien remunerados, pero que se necesita mucha formación, y trabajos muy precarios donde no existen leyes básicas del contrato de trabajo. Vamos a sumar, Cande, a esta charla a Marcelo Basilagub, que es subgerente general de INVAP. Marcelo, buenas tardes, bienvenido a Altavoz. Arrancamos preguntándote a vos, ¿qué dice la ley del conocimiento y qué pasa con INVAP, con la ley del conocimiento? Pero un ABC hagamos, de qué es la ley del conocimiento y por qué salió. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado, por la invitación. Bueno, la ley del conocimiento establece un régimen de beneficios para las empresas de las que son consideradas dentro de la economía del conocimiento. Empresas que tienen un perfil de desarrollo tecnológico muy fuerte, un poco como se hablaba recién, donde el conocimiento, sobre todo el capital humano altamente
desarrollado, con fuertes desarrollos en conocimiento, es una de las herramientas fundamentales en el desempeño de las empresas. Tanto para servicios, para bienes como para servicios. Nosotros, a partir de ser incluidos, a partir del 16 de septiembre de este año, el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Subsecretaría de la Economía del Conocimiento, nos terminó informando de que habíamos sido aceptados en este nuevo régimen, que es un poco la continuidad de lo que era originalmente la ley del software, y lo que hace es dar una serie de promociones, de incentivos, fundamentalmente fiscales, para todas aquellas empresas que cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, tener más del 70-80% de sus actividades enmarcadas dentro de su facturación, enmarcadas dentro de lo que es la economía del conocimiento, tener más del 13% de su cartera de ventas en exportación. Y bueno, ahí estamos, pudimos ser incluidas dentro de este régimen y poder, sobre todo, obtener beneficios que nos ayuden al desarrollo. Son un poco esta promoción. ¿Cuáles son los beneficios, Marcelo? ¿Cuáles son los beneficios que recibieron? Son fundamentalmente beneficios fiscales, ¿no? Bien. Hay una reducción de casi del 70% en las contribuciones patronales, que se termina produciendo lo que se llama un bono fiscal, que puede ser aplicado al descuento de impuestos a las ganancias. Bien. Reducción en la alícuota del impuesto a las ganancias para la empresa, o sea, un 20% del descuento de la alícuota, lo que hace que del 35% termine siendo una alícuota del 28%, y un tema no menor es la reducción al 0% de los derechos de exportación. Bien. O sea, para todo lo que tiene que ver con servicios en la economía del conocimiento. Marcelo, ¿no? ahora te vamos a preguntar en instantes. Escucho re bajito. Sí. Pues, esperanos un segundito mientras arreglan el audio y ahí vamos a contar un poco, que vos nos cuentes qué hacen en INVAP. Pero te quiero preguntar a vos, Cande. Vos hablabas de estas dos brechas, ¿no? Por un lado, los unicornios, como todos los que están avanzando con esta economía del conocimiento. Por el otro lado, una gran masa de argentinos y argentinas, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres, que laburan de forma precarizada, si es que tienen la suerte de conseguir un trabajo. Yo te pregunto, con esta brecha tan grande, con esta desigualdad tan grande que hay en la Argentina y esta pobreza, ¿de qué manera con la economía del conocimiento se puede llegar a pensar en hacer algo más igualitario en la Argentina? Así que en algún momento pueden ir digamos, caminando juntos. Sí, yo creo que es muy importante pensar en la economía del conocimiento como parte del desarrollo, entendiendo también, a veces se la llama la soja digital, ¿no? Como pensando su potencial exportador, claro, y la posibilidad que abre de traer divisas, que es lo que siempre se necesita, digamos, a la hora de pensar políticas públicas que estén financiadas y que estén sustentadas en algo más firme. El problema de la soja digital o de la industria del conocimiento es que, como justamente muchas veces no tienen fábricas, digamos, para pensarlo tradicional, en realidad se pueden localizar donde mejor les parezca. Entonces, esta ley de economía del conocimiento, estos beneficios impositivos, son justamente para que se radiquen acá, generen trabajo acá. Pero el tema también con esto que se está trabajando en todo el mundo y que es un debate en la economía sobre el futuro del trabajo es, bueno, le generamos exenciones impositivas, ¿cómo recaudamos los impuestos que son necesarios para formar a esas personas, para que lleguen y que se sean, bueno, programadores, sistemas y todo lo demás, ¿no? Como que Argentina tiene esto de la educación pública, que es re importante y que es un factor igualador, pero bueno, también quedan muchas personas por fuera y esa educación pública también tiene que salir de las arcas del Estado. Yo tengo una pregunta, Candé, porque justamente esto que estamos hablando y que trae Cata de la famosa brecha digital, ¿no? Cómo interfieren este tipo de cuestiones, me hace pensar, digo, y te pregunto, esta ley de la economía del conocimiento que... ¿Te dije bien? Sí. Que ya existe, de alguna manera contempla a los sectores, digamos, de la educación, que no son solamente universitarios, sino también, no sé, secundarios o mismo primarios. Lo pregunto también porque en este país particularmente la economía se habla de un lenguaje
al menos para mí, especialmente complejo, ¿no? Como de alguna manera pareciera que solo algunos pocos pueden entender y hablar de economía, y mismo no hay cultura del autofinanciamiento o del ahorro o de cómo administrarse. Esto vos lo dijiste una vez, Sí. hace poco que viniste. No tenemos cultura de cómo, dónde invertir y cómo y por qué. Entonces te pregunto, digo, ¿se contemplan este tipo de cuestiones en esa ley? ¿Alguien está pensando en estas políticas de manera más transversal? Esta ley es particularmente para incentivar a las empresas a crecer acá, digamos, ¿no? Claro. A radicarse acá y crecer acá. Es muy importante la discusión educativa y se está dando en todo el mundo porque justamente tenemos una educación más pensada para una lógica de servicios, de cumplir horario, de repetir, de un montón de cosas, que la automatización del trabajo y lo que se requiere como factor humano es algo distinto. Es creatividad, es pensamiento crítico, son innovaciones, lo que se necesita como activos se conocen como habilidades blandas. Entonces es toda una crítica a cómo se educa y... Sí, es que te lleva a la educación y ahí Sí. estoy pensando un poco de que Marcelo nos cuente qué hacen en INVAP y qué estudian las personas que laburan en INVAP. Marcelo, ¿me escuchás? ¿En INVAP? Sí. Sí, te escucho. INVAP, estamos radicados en Bariloche, somos hace 45 años una empresa de tecnología en áreas estratégicas. O sea, identificamos fundamentalmente 4 áreas de negocio que tienen que ver con los satélites de investigación, satélites de comunicaciones, el área nuclear, desarrollada originalmente de donde venimos, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, con reactores de investigación, el área de seguridad y defensa que llamamos nosotros, que es donde fundamentalmente hemos desarrollado distintos tipos de radares, inclusive radares de defensa, radares de control tránsito aéreo, radares meteorológicos, y un área donde están los sistemas médicos, fundamentalmente en el área de medicina nuclear, tanto para diagnóstico como para tratamiento de enfermedades. ¿Y qué es Nosotros, sí. El área de software es un pedacito nuestro. Nosotros somos todos los sistemas que les comenté son sistemas muy grandes, muy complejos, multidisciplinarios. Nosotros acá tenemos el 80% de la empresa, somos 1.400 personas que trabajamos en INVAP. El 80% son entre profesionales y técnicos calificados de las distintas disciplinas, que pueden ser desde software, electrónica, mecánica, química, estructuras, Eso área engloba civil. bien, perfecto. O sea, todas esas disciplinas convergen en el diseño de sistemas complejos, como puede ser, por ejemplo, un satélite, o como puede ser, por ejemplo, un reactor. Pero lo quiero bajar un Todas poco a esas la tierra, Sí. perdón por mi ignorancia, Dale. pero se arma un grupo para hacer un satélite. Bajo de los satélites. Sí, contanos qué tenés que estudiar, cómo arman ese grupo, qué estudiaron los que están armando un satélite. Claro, es que por lo menos para nosotros es, solamente pienso en software y programación y nada Claro. más. Digo, no me imagino qué otras cosas. Sí, Y para, como- como dice Cata, para bajarlo a tierra. Fundamentalmente tenemos muchos componentes de lo que se llaman las carreras STEM, las carreras duras, todas las que son ingenierías, licenciatura físicas. Tenemos muchos chicos de colegios industriales, todos los procesos de armado y de ensamblado. Nosotros incorporamos muchos chicos de colegios industriales y también están las disciplinas administrativas y de apoyo. Es toda una estructura bastante compleja, pero no hay que hacer nada especial. Simplemente son trabajos que integran muchos equipos, que da una dinámica que trata de fomentar la creatividad, la información, como decía Cande, el tema del pensamiento crítico, el tema del romper los modelos, de buscar soluciones específicas para temas que no son estándares, ¿no? Desde ahí, la creatividad y la innovación son ejes fundamentales en todo este tipo de actividad que buscan dar soluciones específicas, y en el desarrollo nosotros estamos muy ligados a todo lo que es el mundo de ciencia y tecnología, universidades, CONICET, tenemos mucha interacción con ellos en lo que es la búsqueda de la generación del conocimiento. La tecnología, en definitiva, es poner ese conocimiento a disposición de dar soluciones a necesidades de la sociedad. O sea, un poco uno podría dar esa definición. Cande. Sí, Entonces, nada, tengo-
Estamos en el medio entre la solución y la ciencia, ¿no? Es un poco la industria. Un poco también cuando se hablaba de estos cambios, lo que se valora justamente es lo que no es posible automatizar, ¿no? Pensando en el desarrollo y en la robotización y en la inteligencia artificial, hay un montón de características humanas que no son posibles de robotizar porque justamente lo que cuenta es esa adaptabilidad, es esa creatividad, es dar una solución específica, y por ahí es ahí a donde tenemos que focalizar nuestras capacidades, digamos, como trabajadores y trabajadoras. Claro, no pensar que el robot te va a reemplazar, sino tratar de ver cuál es digamos, lo que nosotros podemos hacer que las máquinas no. Sí, la realidad es que la automatización está reemplazando a muchos trabajadores y el problema es que son trabajadores de escalones medios. Entonces se da esta polarización entre trabajos muy formados y muy precarios y se rompe un poco ese puente. A ver, vamos a hacer un punto acá, vamos a despedir, Cande, vos te quedás, lo vamos a despedir a Marcelo. Marcelo, te agradecemos un montón, te comprometemos a que algún día nos muestres en vivo desde allá un satélite, que estamos todos muy intrigados con eso. Te mandamos un abrazo y gracias por estar acá en el programa de los pibes de todo el país. Dale, muchas gracias, un gusto. Y nosotros vamos, Cande, quédate, que vamos a conectar a una de las personas que dio una de las notas del día, estuvo en todos los portales y dijo algo que va enganchado con lo que estamos hablando, porque en una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum esta mañana, él dijo que a él le encantaría ser programador o ingeniero. Justamente estamos hablando de este tipo de carreras, estamos hablando de Emiliano Bondarchuk, que tiene 17 años, y lo vamos a presentar con este tape antes de saludarlo, porque en un acto, en una expo en La Matanza para jóvenes, se subió en el micrófono y mira lo que dijo. 1, 2, ahí está. Antes, acá, ¿cómo era tu nombre? ¿Santiago Mercado? Ezequiel Mercado. Estaba hablando de quién uno quiere ser, y yo siempre tuve desde chico una visión clara de quién quiero ser. Un sueño, ¿no? De quién y qué quiero ser cuando sea grande. Y yo, la verdad, siempre soñé en ser chorro, como acá la gente acá y muchos más por acá. Chorro y mago, el sueño de todo el mundo. Gracias. Está conectado del otro lado Emiliano. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a Altavoz, Bien, Emiliano. Bien. Gracias. Por favor, hay bastante delay, me parece. Emiliano, bueno, a ver, recién Cata decía que mostramos el video para poner en contexto un poco a la gente. Tus palabras, en realidad, fueron unas palabras en contra de la política, es lo que podemos llegar a decir. Vos lo que deseás y querés en realidad ser ingeniero y programador. Sí, yo nunca pensé seriamente en meterme en la política ni nada parecido. Yo creo que la política es parásito, nada más. Ahora, ¿por qué de dónde sale ese encono? Yo honestamente no estoy nada de acuerdo con lo que dijiste. Yo tampoco. Y me parece cualquiera, lo digo con mucho respeto, pero me interesa, lo que me inquieta es de dónde surge como ese encono con la política, que te desmotiva tanto. Mira, yo te voy a contar algo más personal entonces, porque yo tenía a mi viejo murió en el 2013, así que ya no puedo contarlo personalmente, pero mi viejo laburaba en el hospital de niños, era barrendero, y desde chico le interesó mucho la política. Entonces él se metió en el sindicato de municipales de La Matanza y empezó a... Básicamente era bastante conocido entre todos los políticos. ¿Nos escuchás ahí, Emiliano? Sí, disculpame. Sí. Mi viejo era bastante conocido entre todos los políticos de La Matanza y yo conseguí conocer personalmente a muchos de esos políticos. Y yo puedo decir personalmente que la mayoría de esos son todos unos chorros. Claro, perdón, yo te quería preguntar porque hablando un poco, recién hablabas y un poco la carta de presentación, ¿no? Esto de programador y demás, y concretamente te quería preguntar, ¿no? Si de repente pudiste hablar con algún político, con alguien, sentís que de repente falta un poco de ayuda de repente a aquellas personas que quieran seguir, por ejemplo, programación y demás. Yo la verdad no quisiera ayuda, no creo que necesite ayuda. Pero claro. Yo no. Más en general hablando quizás. Lo que quería preguntarte, hola, era sobre todo, digo, ¿lo tuyo es con la política, este rechazo en general, o es
con cierta casta política, es decir, con ciertas figuras públicas como estas que decís que has conocido. Digo porque yo entiendo perfecto el enojo, digamos, y la enajenación que podés sentir desde tu lugar, porque muchas veces, digamos, sí, la política, hay que decirlo, ¿no? Está embarrada de corrupción, está embarrada de gente que tiene un sueldo y que realmente no trabaja demasiado. Ahora, ¿realmente vos no tenés esperanza en que por ahí la política como herramienta, ¿no? Como la gobernabilidad es una posibilidad de hacer un cambio en la sociedad? Yo te digo que tengo un rechazo a la casa política, justamente, y desconfío de lo que se puede hacer con la política. No creo que se pueda hacer mucho bien con la política. Y para vos, ¿dónde está el eje del cambio o de aportar algo al mundo? Y el eje del cambio, qué sé yo, a mí me gustaría que los políticos empiecen a ser más blancos con lo que hacen. O sea, sean más transparentes con lo que hacen las noticias. Pero Emiliano, Cande, ¿querés A mí decir algo? sí, me parece que está buenísimo como para unir un poco las dos conversaciones que veníamos teniendo, porque estos cambios y este aumento de la industria del conocimiento o economía del conocimiento y este interés por la programación y demás, muestran, si se quiere, cómo este aumento en las desigualdades necesitan algún tipo de coordinación. Entonces creo que está bueno separar a veces el desprecio o el odio que se puede generar hacia ciertos políticos, como decíamos acá, que obvio que, digo, nadie va a reivindicar ningún acto de corrupción porque está mal y porque de hecho es el uso de fondos públicos, así que digo, nadie va a reivindicar eso, pero sí como una coordinación general que no puede quedar en manos del mercado, porque cuando queda en manos del mercado no se termina de resolver y terminan sucediendo estos polos. Ahora, Cande, quiero preguntarle, Emiliano, te pregunto, ¿qué es la casta política para vos? Y si vos votás con alguna esperanza o no crees, digamos, en que tu voto puede cambiar algo. Mira, yo no voté porque no estaba en el padrón y además no sé si votaría. Porque especialmente en mi municipio yo no creo que haya nadie decente para votar. Claro. ¿Qué es la casta política? Básicamente todos los políticos están y viven toda su vida de la política. Viven justamente parasitando a la gente que labora. Emiliano, hay todo un esto candidato. pasa, Emiliano, por la experiencia personal que acabas de contar o por una cuestión de cansancio de que sentís que escuchaste palabras vacías durante todo este tiempo y nunca se te terminó cumpliendo nada. Y ambas cosas, porque personalmente los conocí y podría decir que son corruptos. Y también yo vivo en La Matanza, o sea, en La Matanza es un lugar en el que en plena ciudad no tenés calles asfaltadas, la que en plena ciudad se inunda. Me parece que no se puede confiar en la política en La Matanza. ¿Y qué es? Porque cada vez que un político puede, te escupe. ¿Y qué es lo que te cansó? Porque a mí personalmente me parece realmente muy fuerte que con 17 años tenés, Emiliano. Sí. 17 años digas que ya te cansó la política. Uno suele quizás escucharlo con gente más grande, este tipo de comentario. Que tengas 17 años y digas que te cansó la política, a mí personalmente me parece bastante fuerte. ¿Qué es lo que te cansó de la política? Y me cansa que me insulten en la cara, que me digan, qué sé yo, me digan, vamos a arreglar las calles y se terminen choreando la guita y no pase nada. Y que encima lo único que hagan sean las elecciones para agarrar votos. Y después, olvídate. Se olvidan de ustedes. Ahora, Claro. si para vos no vienen los cambios de un voto, de una elección o de la política, que entiendo que no estás diferenciando partidos políticos, estás hablando en general porque no tenés ni ganas de votar, pero si querés especificarlo, pero me interesa saber desde dónde viene, de nuevo, algo que te preguntaba uno de los chicos, el cambio para vos. ¿O pensás que tampoco van a haber cambios y que todo va a seguir como está ahora, que la verdad es un país, y te doy la derecha en eso, que es un país súper desigual, es una fábrica de pobres y una fábrica de jóvenes desempleados? Pero ¿por dónde vos creés que puede venir el cambio? Mira, un cambio social, yo creo que es justamente lo que hice yo. Cómo la gente trata a los políticos. A mí no me parece que la gente tendría que idolatrar a un político. A mí me parece asqueroso eso.
Perdón, pero Claro. volviendo un poco a lo que mencionabas al inicio, y creo que todo esto ronda en lo que es la política y los políticos. ¿Cómo tiene que ser la política para vos? ¿Qué es lo que pensás que tiene que hacer un político? Un político, ¿qué tiene que hacer? Lo menos posible. La verdad, yo te digo lo menos posible y ser lo más eficiente haciéndolo. ¿Y cómo puede Claro. ser que, y Emiliano, y cómo Argentina puede progresar para que haya más políticas públicas, para que las personas puedan estar en los colegios, para que los chicos puedan comer, para que los trabajadores tengan derechos? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. La gente haciéndolo. ¿Y eso cómo sería? Yo, ¿Una revuelta me parece- popular? ¿Un sistema anarquista? ¿Cómo No, sería? laburando. Ok, Yo pero creo que toda ¿cómo? la gente en La Matanza no quiere planes. La mayoría no quiere planes, no quiere ayuda, no quiere nada de eso. Ahora- no quiere que la dejen tranquila laburando. Emiliano, ¿y Eso es lo que quiero. yo te pregunto, ¿vos no creés, digamos, en lo que llamamos casta política, la gente que viene trabajando en la política de toda la vida y que, digamos, que tiene comportamientos no del todo correspondientes? Si yo te doy a vos hoy la posibilidad de gobernar o ejercer un cargo público, vos que te considerás, calculo, una persona honesta y que no haría esa malversación de fondos como sí otras personas lo hacen, ¿creés que, por ejemplo, tu gestión sería digna o tampoco te interesa la política como herramienta de cambio social? ¿Se entiende la diferencia que te estoy planteando? Como herramienta de cambio social me parece que la política no sirve. Y segundo, no creo que sería buena una gestión porque no sé cómo se hace eso. La verdad es que me preocupa un montón, lo digo con mucho respeto por Emiliano. Yo celebro su vocación de querer estudiar y formarse, pero me preocupa un montón como algunos discursos antipolíticos que se basan en una sinécdoque mala, es decir, una generalización, en tomar la parte por el todo, calan muy profundo e instalan esta idea de que, digamos, la política es malo. Yo, de hecho, no creo que haya políticos corruptos. Hay políticos y hay delincuentes. O sea, los que administran la cosa pública para darle a cada uno lo que No, es bueno, propio pero- son políticos. El resto, los que administran la cosa pública en beneficio propio, son delincuentes. Pero no hay que generalizar. O sea, yo la verdad que no estoy de acuerdo y tampoco me parece copado que Sí. hagamos una apología de eso. Para Emiliano, mí está bueno, a ver, perdón, sí. puedo hacer un repaso histórico para usar la Mansplaining. historia como análisis. Digo, muchas veces se dijo, bueno, hasta los 70 se llegó como a un círculo virtuoso del capitalismo en el sentido de que, bueno, se empezaron a incorporar más trabajadores, empezó a bajar la pobreza mundial, porque justamente las fábricas contrataban más trabajadores, esos trabajadores tenían plata, consumían, las fábricas ganaban más, producían más, y todo eso se dio más o menos hasta los 70. Ahora, eso no se dio solo, sino que se dio a partir de luchas sindicales, de un montón de organización y de uniones entre distintos ciudadanos y ciudadanas con un Estado que reguló esas relaciones. Entonces creo que está bueno pensar en este contexto donde también hay muchos trabajos que quedan por fuera de las regulaciones, como es por ejemplo, los que hacen tracción a sangre con las bicicletas y no tienen ningún tipo de seguridad social, ni mucho menos. Bueno, pensar cuál es el rol estatal de eso y exigir eso. Digo, no hay que Exigirlo, idolatrar a los claro. políticos, hay que exigirles. porque es el Totalmente. trabajo. A ver, Emiliano, se nos va el tiempo, pero si vos tenés ganas, nos encantaría que vengas al piso y poder charlar con vos, escucharte, que intercambies opiniones con los pibes, porque este programa con Juani moderamos, pero acá es el programa de los jóvenes de todo el país, piensan todos diferente entre ellos y nada. Si querés hacer una última reflexión y de nuevo, estás invitado a Altavoz a venir acá cuando vos quieras. Bueno, una última reflexión sobre lo último que dijo. A mí no me parece que el Estado, ningún Estado del mundo, antes de la primera revolución industrial sabía que iba a pasar. Entonces, no me parece que el Estado causó nada de eso. No me parece que ni que ayudó en eso. Fue algo simplemente del avance de la tecnología. Bueno, pero y antes del avance de la trabajaban los libertad. niños, y Claro, las jornadas hay que eran de formarse un poco 17 más. horas, digo, son 17 datos, horas, no los pibes son laburaban. Algunos opiniones. beneficios Gracias a hubo. políticos, No son la opiniones. gente Chicos, pudo tener lamentablemente- derechos. Gracias a políticos. A mí me parece Por que fue gracias a supuesto. la riqueza de la gente. Claro, O sea, el sí. avance de la tecnología hizo que la gente sea más rica. Probablemente. Y por eso pudo darse lujos como, qué sé yo, comer bien. Porque eso, antes de que pasara eso, comer no era algo común. Claro. Emiliano, bueno, lamentablemente sí. tenemos que cortarlo acá, pero por una cuestión de tiempos nomás de la televisión, te convocamos a que De vengas nuevo. acá al piso, queremos que vengas, gracias por exponer tus ideas acá en Altavoz en el marco del respeto, ¿eh? Así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Chao, Y Emiliano. Candelaria Gracias, Boto, Cande. nos Impresionante. encanta Qué bueno tenerte. Gracias. Vuelvas ¿Eh? pronto, vuelvas Vuelva pronto. La esperamos Te queremos aquí. y lo sabés. La mejor economista del país, Es sin la duda, mejor, claramente es que la sí. mejor.